Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. La creación más grande de Chespirito, la vecindad del Chavo, una vecindad que dio tantas alegrías y risas, pero ¿qué hay detrás de todo lo que vemos por televisión? Esto va de peleas entre el elenco y secuestradores que se vestían de personajes de la vecindad para secuestrar niños. Esto es el iceberg del Chavo. Kiko y la Chilindrina crecerían solo con uno de sus padres, con Don Ramón y Doña Florinda respectivamente. Pero la pregunta es, ¿dónde están sus otros padres? Pues en un episodio, desde un recuerdo se nos presenta el padre de Kiko, el cual era un marinero. Kiko más adelante diría que su padre no descansa en paz, sino que descansa en pez, dándonos a entender que murió siendo comido por algo que se encontraba en el mar. Que ya descansa en pez. No, Kiko, no descansa en pez, descansa en paz. En pez, porque se lo comió un tiburón. Y en la película de La Chilindrina en apuros, película donde Don Ramón moriría en la ficción, aunque en verdad en la vida real Ramón Valdés ya había pasado a mejor vida. Aquí cuando la Chilindrina se queda huérfana pasa a vivir a un orfanato donde se dice que nunca conoció a su madre, porque la cigüeña cayó mal, lo que nos da a entender que la madre de la Chilindrina murió cuando daba luz a esta. Bueno, a mi mamá no la conocí porque creo que la cigüeña cayó mal o algo así. Aunque no se sabe si era de manera voluntaria o no, la situación es que durante varios capítulos del programa se podían ver diversos símbolos de agrupaciones como el embálsima nazi, el símbolo de los Illuminatis y este cartel con el nombre del de abajo. Esto, según se dice, nunca fue a propósito y los directores ya se daban cuenta hasta ya terminado el episodio y por eso no podían ya cambiarlo. Por lo menos esto es bastante curioso ver tantos símbolos de tantas agrupaciones mundialmente conocidas. La creencia que siempre hemos tenido es que el Chavo vivía en el barril, pero esto pueda que nunca fue así. Esto es porque cuando se le preguntó al Chavo dónde vivía, casi siempre evitaba la pregunta, hasta que un día dijo que vivía con una señora, pero nunca se supo de qué señora hablaba. Muchos creen que el barril de verdad lo llevaba a otro patio de la vecindad, donde estaba el departamento número 8 y por eso su nombre del Chavo del 8. Incluso el mismo Chavo lo dijo en un capítulo. ¿Me puedes hacer un lugarcito en tu barril? Pero yo no vivo en el barril, mensa. El barril es nada más mi escondite secreto. Yo vivo en el 8. Esta teoría recalca que si el Chavo vivía con una señora que un día lo recogió de la calle al ver que estaba solo y que era simplemente un niño, pero que con el tiempo esa señora murió y el Chavo vive solo o vive con el cadáver de la señora en el departamento número 8. En algunos episodios se veía una silueta de alguien que observaba el elenco. El más evidente fue cuando terminaba un capítulo donde se ve que alguien se asomó a ver al momento que estaban pasando los créditos. Este es un camarógrafo o un trabajador de utilería, o por lo menos eso se dijo, aunque algunos que trabajaron en el set dicen que este era un hombre que sobornaba a los del set para entrar, ya que este era un hombre que tenía una enfermiza obsesión con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, y lo único que quería era ver a la actriz para saber qué. Pero también hay una versión un poco más oscura que dice que el set de grabación se sentía vibras muy extrañas, pero nunca se tomaron con tanta atención y seguían las grabaciones como los profesionales que eran. Pero ya dirán ustedes cuál es la respuesta correcta.
Ya con Don Ramón en Venezuela junto con Kiko, hubo un episodio que sería el último que Ramón Valdés participaría. Y en este capítulo, Kiko junto con otro personaje se están retando para entrar a un cementerio para demostrar quién es más valiente de los dos. Luego de estar por un rato afuera, deciden entrar. Pero el problema es que no regresan en un buen rato. Don Ramón, al darse cuenta que ninguno de los dos estaba, decide ir a buscarlos sin saber que ellos estaban jugando un juego. Y luego de una escena bastante larga, Don Ramón entra al cementerio de noche y lleno de niebla, sin saber que esa sería la última escena de Ramón Valdés en televisión, pues días después de esa escena moriría por un cáncer de estómago debido a su adicción desmedida por el cigarro. Aunque es bastante curioso que la última escena fue entrando a un cementerio. El personaje de Don Ramón era el más querido por todos porque representaba mucho más que un personaje ficticio, sino que es un personaje que roza la realidad. Un hombre solo, con su hija, llena de deudas, desempleado, pero a pesar de todo eso, nunca dejaba que el mundo que se le estaba viniendo encima acabara con él. Siempre tenía un consejo o algo que nos hacía reír, pero ni siquiera esa vida ficticia tan trágica se compararía a la verdadera vida de Ramón Valdés. Y más con su enfermiza adicción con el cigarro. Aunque en televisión nunca se llegó a ver, Ramón Valdés fumaba. Los que trabajaban en el programa dicen que antes de entrar a escena siempre estaba con un cigarro en la boca, pero eso no era lo que hacía adicto a Ramón Valdés, sino que su adicción había llegado a tal punto que incluso ya estando en escena, cuando otro personaje hablaba, él aprovechaba y fumaba un cigarro que siempre tenía escondido. Por eso siempre luego de terminar de grabar tocaba cortar escenas para que no se viera a Ramón Valdés fumando, pues El Chavo era un programa familiar. Pero lo más preocupante es que Ramón Valdés, sabiendo que esto estaba acabando con su salud y con su vida, no paraba de hacerlo. Pues la principal causa de su muerte fue un cáncer de estómago provocado por fumar cigarro excesivamente por tantos años. Esta teoría, o mejor dicho, creepypasta, es que cada uno de los personajes es inspirado y representa uno de los 7 pecados capitales. Kiko, la envidia; Ñoño, la gula; el señor Barriga, la avaricia; Don Ramón, la pereza; la Chilindrina, la ira; Doña Florinda, la lujuria, porque siempre quería tomar cafecito con el profesor Girafales y todos sabemos a qué iban adentro; y Doña Clotilde, la soberbia. Esto puede que sea cierto, pero a mi parecer creo que no fue tan intencional que esto fuera así, ya que cada personaje tiene su personalidad y se toman de algo para escribirlo, y da la casualidad que la personalidad de cada uno da a cada pecado capital. Aunque esto en cierto punto era la esencia del programa, hay que reconocer que el Chavo era un niño huérfano sin hogar que era maltratado físicamente y emocionalmente. Los golpes que constantemente recibía de Don Ramón era el maltrato físico, mientras que también era menospreciado por su estatus económico, tanto por Kiko como por otros personajes. Esto es cierto que desde un principio de este programa esto fue así, pero es algo que suele pasar y mucho en la vida real con los niños más vulnerables, y eso es realmente terrorífico. En realidad la vecindad era un manicomio. Esta teoría es de las más espeluznantes e inquietantes. Esta sostiene que en realidad cada uno de los personajes es un paciente que está internado en una clínica de rehabilitación por diversos y diferentes problemas mentales. Y si nos ponemos a pensar un poco, hasta suena realmente creíble. Comenzando esta teoría dice que nunca se menciona dónde en verdad vive el Chavo, porque en realidad él vive en el manicomio, ya que cuenta con síndrome de bipolar y no saber diferenciar la fantasía con la realidad en muchas ocasiones. Y a eso sus bajos conocimientos y aprendizaje debido a su mala alimentación desde pequeño. Esa teoría es bastante loca, pero puede hacer que tenga cierto sentido.
El otro paciente sería Kiko, teniendo inmadurez extrema y un nivel de narcisismo increíble y una dependencia más que marcada hacia su madre. Por otro lado está doña Florinda, una madre con síndrome de sobreprotección y posibles traumas del pasado, más que todo con los hombres. Siempre lo vemos a la defensiva, como si algo en su pasado la hizo volverse de esa manera. Don Ramón sería el paciente con depresión y traumas y evasión de responsabilidades. Y doña Clotilde, una mujer con delirios de grandeza y de lujuria aferrada a algo que no existe. Esta teoría nos dice que personajes como el profesor y la Chilindrina no son más que enfermeros trabajando en la clínica para hacer un tipo de terapia que haga que los pacientes superen sus traumas y trastornos, siguiendo una rutina diaria para que los haga creer que viven en un mundo de verdad, con cada quien siguiendo su papel, el papel que los hace felices. El doctor de ese manicomio sería el señor Barriga, que utiliza como camuflaje a ñoño, y el mismo señor Barriga para entrar a la vecindad que en realidad es un manicomio. El doctor entra con la esperanza que los pacientes ya hayan mejorado, pero al ver que esto no es así, no le queda más que actuar como un miembro más de este mundo ficticio. Si lo vemos así, es bastante escalofriante esta teoría y tendría un poco de sentido o mucho sentido, depende desde el punto de vista que lo veas. Lo que sí es claro que esta teoría, de ser real, sería un golpe tremendo y muy terrorífico a lo que conocemos como el Chavo. Hasta aquí el iceberg de días de hoy, que estos son los temas realmente menos perturbadores del Chavo del 8. Aunque no lo creas, existen temas sumamente perturbadores de este programa infantil. Chau, chau.